18:34 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Tenemos noticias de Estados Unidos que anda bastante movido por allá el país, Nico, y no precisamente por el geriátrico de Biden, ¿no? Sino por alguien más. ¿De qué se trata, Nico? Coméntanos. Así era justamente para que la gente se ubique por el verdadero presidente de Estados Unidos, quien debería seguir gobernando, que es Donald Trump. El presidente electo. Así es, justamente, Nera. Que hay que recordar que ayer fue 4 de julio, día muy importante para el pueblo norteamericano, y el único que hizo un acto multitudinario literal, cuadras de cola de gente afuera esperando, fue Donald Trump. Sí. Que volvió al juego político, y por más que muchísimos analistas, hasta nosotros mismos nos animamos a decir de que debería funcionar como un asesor de atrás, como un armador, él está convencido de ser candidato en 2024, ya está hasta el eslogan tanto para 2022 como para 2024 de Salvemos América, el que antes era Hagamos América Grande de nuevo, ahora es Salvemos América, afiliándose claramente a la teoría de la raza que han propagado todos los demócratas y demás, que lo cual dentro de su discurso comenzó obviamente hablando del virus por el cual él dice también uno de los motivos por los cuales perdió las elecciones, claramente. Sí. Y como hemos podido ver en distintos medios y demás, virólogos importantes exiliados de China y demás, el virus finalmente salió de un laboratorio de Wuhan, cosa que Trump en su momento lo dijo y todos los medios lo habían tratado de loco, conspiranoico, lo habían censurado y demás cuestiones. Lo mismo con la hidroxicloroquina, y ahí hizo un chiste también referido a esto diciendo: si yo sabía que los medios iban a reaccionar así, hubiera dicho que no, que el virus era totalmente todo lo opuesto para que salvaran más vida de las personas, y además un discurso muy político. También él considera que uno de los grandes logros que hizo durante su gestión fue mostrar a la gente que los medios de comunicación y todo esto son corruptos y son un nuevo poder justamente, y son quienes terminan gobernando. A su vez también pidió reformas básicas en el sistema electoral para garantizar las próximas elecciones, ya que está viendo que si robaron las elecciones en 2020, ¿por qué no lo harían próximamente? Pidiendo integridad electoral, cadena de custodia, carne de identidad, verificación de firmas y demás. A su vez también estuvo mencionando un tema que luego lo vamos a tocar con Rami, sobre la violencia que está creciendo cada día más en Estados Unidos, y él mismo ha explicado que las calles están siendo tomadas por los matones, por los criminales sedientos de sangres, y las fronteras están siendo borradas ante nuestros propios ojos, haciendo otro chiste más de que ojalá hubiera dicho que no quería construir el muro, así en 15 minutos aparecía el muro construido por los propios demócratas. Y también habló de un tema muy importante, el cual hay que recordar que Trump fue el único presidente que quiso defender el deporte femenino, y en muchísimos estados republicanos se siguió esas medidas de prohibir que los transexuales, por una cuestión lógica, participaran en deportes femeninos, diciendo que él verdaderamente se interesó en defender a las mujeres y demás, y ahora llegó todo este gobierno que dice ser el progresista, el demócrata, el moderno y demás, y le va a terminar dando la victoria a hombres vestidos de otra forma, por así decirlo, que se han inyectado hormonas y todas esas cuestiones. Y también, para cerrarle la intervención, dijo que juntos van a recuperar la Cámara de Senadores, la Cámara de Representantes, y que la izquierda radical está trayendo una pesadilla de caos y anarquía a todos los estados y comunidades de este país, por lo cual Donald Trump, por más que muchos quieran y les encantaría que esté muerto políticamente, está más vivo que nunca, con los mitines todavía más grandes, a pesar de toda esta pospandemia, que se quiere seguir con la virtualidad y demás, y entendiendo que el propio presidente norteamericano no llega a juntar 50 personas en una escuela. Trump junta a miles de seguidores, tanto presencialmente como por las distintas plataformas como Rumble, la red social que sacó ahora, que no recuerdo. Sí, una nueva red social. Sí, justamente. Gather. La red social Gather y demás, así que pareciera ser que el Partido Republicano o principalmente el principal representante, el presidente del número 45, Donald Trump, está encaminado y no tendría ningún problema en seguir compitiendo y mostrándole a los norteamericanos el desastre de la gestión de Kamala Harris. ¿Oración? Y además que hay que recordar que recientemente fue recientemente, digamos, está próximo, estoy especulando con el tema de la fecha de los días de vida, perdón. Pero en términos del 4 de julio, como fecha de la independencia, un tema fundamental, porque allí además se van a dividir las aguas en términos políticos, porque muchos dirían es simplemente una fecha histórica, y pareciera ser que luego de un siglo la historia termina siempre uniendo oposición y oficialismo. Pensemos aquí en Argentina, nadie medianamente racional criticaría a San Martín o Belgrano, sea del partido A, del partido B, del partido C, digamos. Pero qué curioso, porque acá lo que se está viendo es que ya ha habido una importante cantidad de activistas, demócratas, periodistas, figuras estelares,
legisladores en cada estamento, que no solamente que han ignorado el fenómeno del 4 de julio, que es muy vivencial para la cultura americana, es muy vivencial, sino que incluso lo han criticado. Particularmente pienso en este momento, no puedo acordar cómo se llama la diputada, Cory Bush. Cory Bush, que sostiene que en realidad no hay nada que festejar el 4 de julio, porque la independencia es solamente para la raza blanca. Y en este sentido me remito a lo que yo escribí días atrás respecto a que ya como muchos padres, estamos hablando de un importante número de padres en Estados Unidos, empiezan a tomar el control en los consejos educativos porque quieren evitar que se imponga esta teoría crítica de la raza, que es esencialmente marxista, dentro de los colegios. Ellos quieren que sus hijos vayan al colegio a educarse, no ser adoctrinados. Curiosamente, hoy el perfil de ese padre de familia patriota y conservador de derecha es cuando más en auge se encuentra, no por la osadía de Trump, que no hay que quitarle mérito, sino justamente por los errores que ha profundizado el Partido Demócrata. El Partido Demócrata, al fogonear esta división, básicamente entre el globalismo y soberanismo, en vez de mantener un discurso más neutro que lo favorecería, lo que hacen es realzar la figura de Trump con todo lo que simboliza, porque de última Trump es un ser humano más en el mundo, pero el símbolo es lo que realmente está despertando. En nombre de ese símbolo es que muchos padres están reaccionando. Y tomé esa noticia específica que fue la que publiqué días atrás para compararla justamente qué es lo que hace el Partido Demócrata. En vez de llamar un silenciamiento en cuanto a lo que es la teoría crítica de la raza, profundizarla. Y la gente dice, bueno, ya está, para que se entienda. Lo de George Floyd fue una tragedia. Ya está, no por eso vamos a ir quemando a Estados Unidos. Ganaron las elecciones, y esto es algo que me recuerda mucho, no me puedo acordar en este momento quién fue el ensayista español que supo escribir. La izquierda no es un mal perdedor, es un mal ganador. Porque la izquierda cuando gana, lejos de hacerse con el poder, decir, bueno, vamos a tratar de gobernar con una visión positiva, propia de teorías modernistas hasta el siglo XIX, promueven ese resentimiento propio del feminismo. El feminismo, voy a hacer el ejemplo concreto, cuando decía buscamos equidad, bueno, la consiguieron, y ahora, ahora ante la duda el hombre es culpable. O sea, vos callate que sos hombre, vos no podés opinar, o sea, se convirtieron en todo lo que juraron destruir, los demócratas también. Tanto que buscaron la igualdad y la equidad, cuando finalmente la tienen, y bueno, ya está, ganaste la batalla política, es todo tuyo el poder, ahora nos tenemos que vengar. Ahora tenemos que hacer una suerte de revalidación histórica. Y esto lo que hace justamente es fogonear y apoyar y hacer crecer la derecha. Hoy la derecha en el mundo, no en Estados Unidos, esto es análisis propio. Hoy la derecha no vive por virtud propia. Que hablando de virtud, yo me acuerdo de lo que sucedió ayer en mi canal, digo, ¿no? O sea, para que se vea que no es un fenómeno solo de Estados Unidos. Hoy la derecha no vive por su virtud, que de hecho hay que empezar a ver si realmente es virtuoso o no, sino por los defectos propios de la izquierda. Y eso es lo que la está manteniendo con vida todavía, y se han expresado en formas muy genuinas y formas muy sanas, particularmente en Polonia, Hungría, con el crecimiento de Vox en España, y mantener vigente la figura de Trump, que creo que es la figura más importante a nivel internacional, por lo que representa y por lo que simboliza. Algo que yo quería añadir ahora a lo que decís vos, que me llama mucho la atención, cuando vos decís que la izquierda cuando gobierna, cómo tiende todavía a ser un mal ganador y a empeorar todavía más las cosas. Algo que yo veo que es impresionante es nunca va a existir un mea culpa. E incluso sus votantes no se lo demandan. Es como si fueran ciegos ante la evidencia empírica del daño que generan. Por ejemplo, se me ocurre a mí lo que pasa con Black Lives Matter allá en Estados Unidos, de que después de todas las manifestaciones, en esos lugares que varias veces acá en Segmento y la Radio se mencionó, aumentó la violencia. Es decir, son incapaces de hacer un mea culpa, es decir, pero es que no funciona. Evidentemente no son los medios para corregir algo que claramente no existe, porque en Estados Unidos una persona de raza negra puede prosperar muchísimo más que en cualquier parte del mundo, digamos. O sea, critican cosas y encima aumentan la violencia, que llegaron a destruir locales de emprendedores negros, o sea, de raza negra. O sea, son locuras las que plantean, digamos, y nunca llega un mea culpa. Porque eso se llama justamente lo que es la ideología. Cuando nosotros explicamos qué es la ideología, la izquierda naturalmente es ideológica. ¿Por qué? Porque la izquierda parte del pensamiento jacobino, que es abstracto, reduccionista y racionalista. Por lo tanto, está siempre separada de la realidad. Curiosamente, dicen al cristiano dogmático, porque el dogma en filosofía griega significa aquel que se aferra a los principios y desconoce la realidad. La izquierda, justamente vos mismo das la respuesta, nunca ataca
nunca genera mea culpa, porque siempre ataca la realidad. Porque ellos tienen un discurso y una premisa abstracta. Vos mismo dijiste, no tienen en cuenta el campo empírico. Por ejemplo, ¿qué es un pensamiento empírico? El pensamiento conservador, que surge de la experiencia. El conservadurismo es esencialmente de la experiencia. No se romantiza ni se fanatiza ni con un pasado que no volverá ni con un futuro prometedor. Que ese vaya paradoja, ¿no? Digo, entonces, esto es lo que realmente está demostrando la realidad, y vos mismo lo has dicho, la izquierda es ideología por donde se mire. Por eso es imposible, no solamente con los votantes de Biden, estamos pensando en cuestiones que van, los ecologistas que no pueden reconocer el mito de la sobrepoblación. Y vos los hablas con un montón de personas que uno dice, es un mito, no se sigue de que haya una sobrepoblación. No, porque mira que acá viven apretados, por más que le explique lo que es densidad demográfica. No entienden. Pero no porque sean ignorantes, porque están fanatizados. A no explicarle a una feminista que el heteropatriarcado no existe. Están fanatizadas. Entonces, este es el punto de cuestión. Y bien lo has dicho vos, no son empíricos. Por eso cuesta mucho un diálogo racional con que ya parte de premisas irracionales. Y no hay nada más irracional que una ideología por definición. Y aparte el tema de lo que está ocurriendo, que nombraron en los consejos escolares, que es cada vez va en aumento la cantidad de familias que se presentan y dan discursos que la verdad que a mí los leo y me sorprende la reacción que están teniendo en Estados Unidos, dando la cara hasta los niños de menores de edad, ¿no? De 9 a 11 años, con unos discursos muy fuertes, hablándoles a los encargados de los colegios, en este caso a los directivos, diciéndoles que ellos son unos mentirosos. Mucho por el tema incluso de lo que usan los protocolos, los tapabocas, etcétera. Aparte, la política dentro de los colegios, con carteles de Black Lives Matter. Bueno, eso hubo mucha repercusión los otros días. Hay noticias de eso también en el Instagram que hemos subido. Y el aumento de la violencia cada vez mayor en Estados Unidos. 150 muertos ayer, el 4 de julio, contabilizado hasta ahora, asesinados en el 4 de julio, y de los cuales 14 murieron en Chicago. Así que unas cifras cada vez peor. Dicen que Chicago está fuera de control. Han tenido que salir la fiscal general de Chicago a dar... ¿Quién gobierna Chicago? No, Chicago, puramente demócrata es todo ahí. Es todo y ahí en Detroit incluso hubo algunas especulaciones, algunos problemitas con el tema de las elecciones, hubo algunos conteos extraños en Detroit. Bueno, pero no es de los estados más libres para tener armas, ¿no? La segunda enmienda, ¿no? No. Ah, listo. Exactamente. Y Detroit es una capital, digamos, industrial muy importante que la reactivó Trump. Eso es un dato muy interesante, que ahí eso estaba arrumbrado, digamos, dejado por los gobiernos anteriores, por ejemplo, de Obama, incluso Bush, etcétera. Y Trump hizo una fuerte reactivación de la industria automotriz ahí en ese lugar. Pero bueno, desde que se fue Trump, la cantidad de delitos y delincuencia, muertes literal, asesinados, va en aumento, igual que en California. Así que es bastante complicado lo que está pasando en ese sentido. Bien. Ya estamos cortos de tiempo, así que le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. También transmitimos por twitch.tv/la_resistencia, no solamente los lunes, sino durante la semana. Y esos videos los subimos al canal de YouTube de La Resistencia, youtube.com/La Resistencia Radio. En la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.